Saludos a toda la tribu de Stonebriar, muy buenos días, y también a toda la tribu esparcida en las redes sociales y también en YouTube, Facebook y por donde quiera. Bienvenidos. Nuestra misión como iglesia es amar a Dios y amar a los demás, que es decir que vamos a hacer una iglesia que hace tres cosas al menos. Vamos a hacer una iglesia que ama a Dios, vamos a hacer una iglesia que ama y sirve a las personas, y también vamos a hacer una iglesia que siempre anima a todo el mundo, que persigue, que busque una relación gozosa y de por vida con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? All right. Gracias por estar aquí hoy, esta mañana. Les invito a que encuentren Lucas capítulo 10 en sus Biblias. Nosotros estamos leyendo el de la Nueva Traducción Viviente, y también si quiere seguirnos semana a semana con esta traducción, le animo que se consiga una Nueva Traducción Viviente. Tenemos una versión que escribió nuestro pastor principal, el pastor Chuck Swindoll, que está disponible en el Bookshop, que es la cafetería aquí a la esquina. Muy buena Biblia, se la recomiendo. Bueno, Stonebriar, mira, les quería decir, y me imagino que lo saben, que hay momentos en tu vida en los que lo que la gente necesita más de ti es gracia. Y eso es porque las personas en tu vida, ni tus familiares, ni tus amigos, ni tus hermanos y hermanas en Cristo, ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Cuántos somos perfectos? Ok, nadie alzó la mano. Nadie es perfecto. Ahora, yo sé que tú tienes toda la razón en todas circunstancias, discusión, debate, argumento. Yes, dijo una hermana. Y si los demás pudieran ver el asunto un poquito más como tú, bueno, entonces todos nos daríamos cuenta de lo equivocados que estamos o que somos. Nadie es perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Todos cometemos errores. Algunos son pequeños y un simple "lo siento, I'm sorry" es suficiente. Algunos errores son un poquito más grandes, duelen un poquito más y requieren un compromiso de años para poder encontrar el cambio que estás buscando, el cambio que necesitas. Entonces, mira, Dios quiere que veamos algo a través de su palabra el día de hoy. Él quiere que veamos que hay momentos en los que una persona lo que necesita más de ti es la gracia. Y no hay muchas alternativas. Y mira lo que sucede. Si te niegas a dar gracia, si te niegas a demostrar gracia a la persona a quien debes, la herida se hace más grande, se hace más dolorosa. La distancia entre ustedes se hace aún más amplia. Entonces, la verdad, lo que estamos dando respuesta es la pregunta que vive en tu mente, que vive en mi mente. La pregunta que dice, pues de esta forma es en la que quiero vivir con mi esposa. Esta es la forma en la que quiero vivir con mi esposo, con mi familiar, con mi hermano o mi hermana de sangre o de Cristo también. Esta es la forma en la que quiero vivir con la gente. Una forma donde se niega a dar, extender la gracia. ¿Cuánto tiempo más, les pregunto, cuánto tiempo más quiere vivir usted diciéndote a sí mismo, bueno, si no me habla, no le hablo? Si fallamos en extender y mostrar gracia a los demás, entonces hemos fallado en nuestro entendimiento del evangelio. Pero si podamos mostrar gracia, si podemos mostrar gracia, la gracia te liberará. Aquellos que una vez se encontraron distanciados pueden unirse. ¿Ok? ¿Estás listo
para ver lo que dice la palabra de Dios el día de hoy? ¿Ok? Hoy vamos a leer 12 versículos, entonces no se me quede dormido. Algunos sí se entendieron. Estamos en Lucas, capítulo 10, empezando en el versículo 25. Y dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa, en el idioma original es nomikos, una persona de la ley, es decir, un abogado. Un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: pues, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la entiendes? El hombre contestó: bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo así como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Qué sencillo, ¿verdad? El hombre, si hubiera detenido ahí, pero el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Y mira nomás esta historia poderosa de los mismos labios de Jesús. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Se dice bajaba porque la ciudad de Jerusalén se encuentra en la cima de una montaña y todo alrededor es bajar. Bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. ¿Está escuchando? Escuche. Un sacerdote pasó por ahí, de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante, es decir, un levita, un ayudante del templo pasó y vio ahí tirado, lo vio, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y después hace la pregunta a Jesús: ahora bien, experto en la ley, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es. Ahora ve y haz lo mismo. Si eres bueno en seguir las reglas, pero fallas al mostrar gracia a los demás, hemos fallado en nuestro entendimiento del Evangelio.
Y mira, esto es tan importante porque también Jesús vivía en un mundo donde habían asesinos de la gracia. Y estas personas no se veían como asesinos o matones. De hecho, eran miembros muy respetados de la comunidad, muy buenos en seguir las reglas. ¿Alguna vez conociste a un cristiano muy bueno en seguir las reglas? Yo creo que ninguno de nosotros fue. Alguien que fuese muy devoto, alguien que verdaderamente era bueno en seguir las reglas, incluso las reglas que ellos mismos se inventaron. De hecho, son tan buenos en seguir las reglas que les encanta señalar cómo tú no sigues las reglas. Incluso también las que inventaron ellos. El mes pasado, o durante este mes, escuché una historia de un pastor, años atrás, que una de las reglas de él, y literalmente reglas con centímetros, estaba en la puerta y medía con la regla las faldas y los vestidos de las hermanas, y si no estaban lo suficientemente largas, entonces para afuera. Porque como quiera dice en Mateo capítulo 29, no se la crean, no hay Mateo capítulo 29. Mira, no tengo por qué explicarlo, pero muchos cristianos han vivido bajo las garras de las demandas y expectativas legalistas. Muchos cristianos han sufrido un forma de abuso y control religioso en ministerios legalistas, donde la gracia es muy escasez, es difícil de encontrar. Y las personas que han sido víctimas de este tipo de ministerio, este tipo de iglesia sin gracia, a menudo se sienten frustrados consigo mismas porque sienten que nunca van a poder hacer lo suficiente, como si nunca pudieran hacer nada bien. Se frustran, luchan contra sentimientos de culpa, contra sentimientos de vergüenza estando en ese tipo de iglesia. Y se les hace sentir sentimientos de culpa y vergüenza si en algún momento expresan que quieren salir de este tipo de iglesia. De cualquier manera, si se salen o se quedan, sienten que no pueden ganar. Estos asesinos de la gracia también vivían en el día de Jesús. Eran los que se llamaban escribas, o en otras palabras, un maestro en la ley religiosa, un experto en la ley religiosa, también como muchos de los fariseos. Así como este señor en Lucas capítulo 10, vivieron también durante el tiempo de Jesús. Eran devotos, conocían todas las reglas, eran muy respetadas, por no decir temidos en sus comunidades. Pero Jesús dijo lo siguiente sobre ello. No tiene que voltear ahí, pero es Mateo capítulo 23. Si lo quiere anotar, versículo 2 y también 3 y 4. Dijo Jesús: los maestros de la ley religiosa. Aquí está nuestro Señor de Lucas capítulo 10. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven el dedo para aligerar la carga. Eran muy buenos para decirles a los demás cuáles eran las reglas, pero muchos, dice Jesús también aquí en el versículo 23 de este mismo capítulo de Mateo, habían olvidado las cosas más importantes: la justicia, la misericordia, la fe. Los asesinos de la gracia son puras reglas, nada de gracia. ¿Alguna vez conociste a alguien así? ¿Alguna vez conociste a un cristiano, o tal vez fuiste parte de una iglesia así? Suenan muy espirituales y pareciera que tienen una buena razón por todo lo que hacen, pero no pasará mucho tiempo y descubrirás que no es muy agradable estar cerca de ellos, porque por lo general no respetan que cada uno de nosotros está en diferentes temporadas de la vida. Cada uno de nosotros en diferentes puntos en nuestro caminar con Cristo. Cada uno de nosotros en un diferente lugar. En vez de querer apoyarte,
contrario, de apoyarte en tu caminar con Cristo. Creen que su trabajo es que tú conozcas todas las reglas, también las que inventaron, y también que tú las sigas. Pero puede ser que alguien sea experto en las reglas y completamente un fracaso en mostrar gracia a los demás. Y mira, volviendo a Lucas 10. Este experto, este señor es experto en las reglas, es experto en la Biblia. Al fin y al cabo, él es un abogado, él lo sabe. Y si vemos en el versículo 25, le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer? Es decir, ¿cuáles son las casillas que tengo que marcar? ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para todavía poder alcanzar la vida eterna? ¿Cómo puedo conseguir lo que yo quiero? Esforzándome lo menos posible. A Jesús otros ya le habían hecho esta pregunta de diferentes maneras. Y mira, versículo 26, me encanta lo que dice Jesús. Me encanta lo que dice, porque le responde muy casual. Oye, dice, pues ¿qué dice la ley? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la interpretas tú? Este señor se va a condenar con sus propias palabras. Dice el versículo 27, pues ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Muy casual. Haz esto y vivirás. Pero el versículo 29 demuestra que aunque sabe lo que dice la Biblia, así como vimos en Mateo 23, aunque él sabe lo que dice la Biblia, él no hace lo que dice la Biblia. El hombre quería justificar sus acciones. Pero nota muy bien lo que este señor quiere justificar. No intenta justificar el hecho de que ama a Dios. Esto para este señor es, no, ya cumplí con eso. Su propia soberbia no le permite ver cuán orgulloso él es. Lo que intenta justificar es el amor hacia las personas, mostrarle gracia hacia las personas. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta Jesús en el versículo 29. Dime, Jesús, ¿quiénes son las personas quien debería amar para yo poder amarlas? Muchachos, si tienes que hacer esta pregunta, es porque ya estás perdido. Entonces, después de todo, este señor no es experto en la ley. Lastimosamente, no lo es. Es triste como el legalista conoce las reglas y exige que otros las sigan. Sin embargo, al mismo tiempo puede malinterpretar de qué se trata la Biblia. Alguien podría saber todas las reglas. Alguien pudiese también seguir todas las reglas y aparentar que es muy religioso, pero al mismo tiempo olvidarse de lo más importante: la justicia, la misericordia, la fe, la gracia. Podemos ser expertos en las reglas, pero si hemos fallado en mostrar gracia, y me imagino que tú sabes quién es esa persona, ahora mismo, tal vez la puedes imaginar. A lo mejor está sentada a un lado de ti.
Podemos ser expertos en las reglas, pero si hemos fallado en dar gracia, hemos fallado en nuestro entendimiento del Evangelio. Porque mira, el Evangelio nunca se trató de solo amar a Dios. No en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Tal vez desearíamos que así fuera. Ser cristiano sería mucho más fácil si amar a Dios fuese todo lo que se requeriría. No tendríamos que preocuparnos con amar gente que nos mienten, con amar gente que nos hacen enojar, que también nos hieren los sentimientos. Sería tan fácil, sería mucho más fácil si tan solo pudiera amar a Dios. Podría haber sido mucho más fácil también para el Padre amar solo al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo que hizo fue crear personas, criaturas que pudieran rebelarse y que se rebelan contra Él. Sin embargo, en lugar de destruir a todos para siempre, Dios eligió la gracia. Dios eligió la gracia. Cuando nosotros éramos dignos de muerte, Jesús murió en nuestro lugar. Aún Dios mismo ama a Dios y ama a los demás. El Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Y Él ama a los demás. Dios no nos ha pedido que nosotros hagamos algo que Él ya no haya hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Stonebriar? Nos encontramos en un lío. Mira, la gracia es el puente, es un puente. La gracia es un puente que une a aquellos que están distanciados. No tiene que voltear ahí, pero escuche a Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La gracia es el puente que une a aquellos que estaban distanciados. El énfasis de Efesios capítulo 2 es la gracia. Aquí es donde encontramos el famoso versículo que dice: por gracia sois salvos. La gracia es donde el amor de Dios y la persona pueden unirse. La gracia es el puente donde una persona y otra persona también pueden unirse. Hace muchos años, pues vine a poner mi fe en Jesús y me hice seguidor de Jesús, un cristiano. Tenía 17 años en aquel entonces, hace unos 5 años. 25 años. A lo mejor. Entonces, yo, sea como cualquiera de ustedes, estaba en proceso y sigo en proceso en la madurez espiritual. Y en aquel entonces, ya después de ser cristiano, ya por 2 años, pues ya para ese tiempo ya era adulto y pues yo sentía que Dios quería lidiar con la falta de perdón que todavía había dentro de mí. Y yo, como cualquier adolescente, tuve mis propios desafíos con mi propio padre. Y mi padre, así como el padre de usted, no hizo todo a la perfección como padre. Y yo, como su hijo, así también como usted, no hizo todo a la perfección como un hijo. De que me acuerde,
Nunca le falté el respeto, al menos no enfrente de él. Pero tendríamos que preguntarle a él. Ay. Pero sí recuerdo que Dios un día por fin me alcanzó. Estaba luchando, estaba corriendo y no quería perdonar, no quería mostrar gracia. Pero un día, un domingo, después del servicio de la iglesia, tal vez fue el mensaje o un canto, algo, no sé, no me acuerdo. Aunque fuese solamente 5 años atrás. Tenía mi lugarcito, mi hermano y yo teníamos camas literas. Entonces yo me arrodillaba en un sitio hacia enfrente de la cama y yo siempre ahí oraba. Y esa oración fue una oración muy larga. Y lloré muchas lágrimas. De las que se lloran cuando un peso que has ido cargando por mucho tiempo se te quita de encima. Y pude finalmente mostrar gracia. Ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso necesitamos la gracia. Cuando tenía unos 28 años por ahí, antes de mudarme para Texas, era parte de una iglesia allá en Fort Lauderdale. Y una pareja en sus 70s, ya una pareja un poco más o menos mayor, al menos mayor que yo en ese tiempo, daban una clase en mi iglesia. Y un día yo fui partícipe en su clase. El Señor siempre decía, cuando se emocionaba con la gracia de Dios y el amor de Dios, el Señor se emocionaba. Y siempre decía, yo no me acuerdo de él, pero me acuerdo del nombre de su esposa, Debbie. ¿Por qué me acuerdo? Porque cada vez no se cansaba de utilizar este ejemplo. Cada vez que se emocionaba con la gracia de Dios, con el amor de Dios, siempre decía, Debbie y yo nos íbamos a divorciar. Oh. Pero Dios salvó nuestro matrimonio. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. Porque por gracia sois salvo. Por la gracia, mostrarnos gracia los unos a otros. Por gracia sois salvo tu matrimonio. Por gracia es salvo las relaciones. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción? ¿Que mi futuro contenga la destrucción del pasado? ¿Que la carga que estoy cargando ahora mismo, que siempre la cargaré? Estas son nuestras alternativas. Y cuando elegimos mostrar gracia, podemos dejar, lo que podemos es dejar el problema en el pasado y ya no ser encadenados a viejas circunstancias, eventos o la ira o los sentimientos de venganza asociados con ellos. Podemos ser libres. Por eso es que por la gracia sois salvo. La gracia es el puente que une a aquellos que estaban distanciados. ¿Necesita un poco de gracia usted? No tiene que decirlo en qué parte de su vida o con qué persona. No tiene que decirlo a voz alta. ¿Pero usted cree que necesitan un poquito de gracia entre sí mismos? La gracia permitió que este samaritano despreciado ayudara a un hombre judío en su momento de desesperación. El odio entre los samaritanos y los judíos es bien documentado.
Y en el versículo 30 el hombre agredido es golpeado, despojado y dado por muerto. Lucas 10, versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Versículo 31, si lo tiene. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, y los oyentes de esta historia, no solamente es este señor experto en la ley, es el público alrededor de ellos, lo está probando enfrente de la gente, intentando atrapar a Jesús. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, y los oyentes están en la punta de sus pies. ¿Qué va a pasar? Un sacerdote, también una persona relacionada con la ley. Qué suerte para este pobre hombre. Pero sucede que el sacerdote sigue caminando. Pero cuando lo vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante, un levita del templo pasó y lo vio allí tirado. Un levita. Hay esperanza todavía para este pobre hombre. Pero el levita le saca la vuelta y sigue caminando. Pero también, versículo 32, siguió de largo por el otro lado. El público que escucha a Jesús está en suspensa. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo se va a salvar este hombre? ¿Quién lo salvará? ¿Será un israelita común? ¿Dios enviará un ángel? Versículo 33, entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió sus heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre, se sacrifica este señor, este samaritano. Él iba en su burro, ahora el herido va en el burro. Se comprometió con caminar. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Al punto con Jorge Ramos. Un judío es salvo de la muerte por medio de la gracia mostrada por un samaritano. No sé si usted sabe, pero culturalmente este señor judío, aunque medio muerto, tenía todo el derecho de rechazar la ayuda de un samaritano. Pero dime usted, ¿quién cruza el puente? ¿El experto en la ley? ¿El sacerdote? ¿El levita? El que hace lo que Dios dice es el que cumple con la ley. Esa persona es el que cumple con la palabra de Dios, aun si fuese alguien como un despreciado samaritano. La gracia es el puente. La gracia es el puente, Stonebriar. La gracia es el puente que une a judío y samaritano, que une Dios y el pecador. Es la gracia que une a una persona con la otra. Quiero compartir con ustedes una razón más por la que la gracia es importante y por qué usted necesita, también yo, mostrar gracia. Volvamos al versículo 25, si lo tiene todavía. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es fácil, yo creo que para cualquiera, pensar que el punto de esta historia es ser un buen samaritano. Lo debemos ser. Es parte del mensaje. Pero esta historia toma lugar en el contexto de la vida eterna. No dijo el Señor:
Oye, Jesús, ¿qué tengo que hacer para incrementar los niveles de felicidad en mi vida? Dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice a este supuesto experto que si sueña con heredar la vida eterna, tendrá que amar no solo a Dios, pero también a su prójimo. Es decir, que los soñadores son hacedores. Si un día usted y yo soñamos de pasar la vida eterna con Jesús, si en algún momento usted se ha imaginado lo dulce que va a ser pasar toda la eternidad con Jesús, como dicen mis hermanos cubanos allá en mi país natal, Miami, espérate un momentico. Jesús le dice a este señor, no, mira, no te me adelantes. Mira, como alguien que ha recibido la gracia, usted debe dar gracia, usted debe mostrar gracia. Dios quiere que mostremos gracia porque esto es lo que Él hizo para ti y para mí. Él nos dio misericordia no merecida, favor sin merecerlo, amor inmerecido, misericordia, favor, amor. Él nos salvó cuando nosotros éramos el Señor, la víctima, el de la parábola. Cuando el pecado nos dejó espiritualmente golpeados, despojados y dados por muertos, éramos nosotros esa persona en la historia. Cuando la gracia de Dios nos alcanzó y comenzó el proceso de restauración en ti, en mí. Entonces, cuando nosotros damos gracia, así como Dios da y extiende gracia, tenemos ahora la oportunidad de infundir en nuestras relaciones, nuestras situaciones, nuestros hogares, nueva vida. Nueva vida. Tendremos la oportunidad de nueva vida, una sin el peso que has cargado todo este tiempo. Además, ¿qué otra alternativa tienes? ¿Qué otras opciones hay? ¿Vamos a dar gracia y ser libres? ¿O vamos a retener la gracia y aferrarnos a todo lo que nos ha mantenido deprimidos y oprimidos? No olvidemos que este es asunto de la vida eterna. Jesús dice esto una y otra vez de diferentes maneras. Mira, si quieren notar, Mateo capítulo 6, versículo 15, si te niegas a perdonar a otros, tu Padre no te perdonará tus pecados. Mateo capítulo 6, versículo 12, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y mi favorito, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, 22, 21, dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo o a cualquiera, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Oh. ¿Lo sintió? ¿Lo sintió? Una espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios penetra, penetra, penetra. Es difícil mostrar la gracia. Es difícil mostrar gracia. Porque no queremos mostrar gracia. Todos peleamos esta batalla. Todos. Pero Jesús dice, si tú quieres heredar la vida eterna, experto en la ley, o quien sea, tendrás que mostrar gracia a los demás. Haz esto y vivirás. La gracia es
una cuestión de una vida mejor aquí en la carne, pero también es cuestión de vida eterna. Jesús dice, haz esto. Hay veces que el próximo paso, cuando leemos la Biblia, a veces que el próximo paso no es muy difícil de entender. Haz esto y vivirás. Hay momentos en los que una persona lo que más necesita de ti es la gracia. ¿Se lo escuchaste en el sonido de su voz? ¿Se lo viste en sus ojos? Lo que más necesita de ti una persona en algunos momentos es una palabra fuerte. No es venganza, ira, odio. Es gracia. Gracia es el puente. Une a aquellos que han estado distanciados. El samaritano mostró gracia. Tal vez usted está en esta posición el día de hoy. Usted es la persona que necesita mostrarle gracia a alguien más. Tal vez tú eres el señor judío en esta historia, el que está necesitado de la gracia. ¿Quién eres tú el día de hoy? Si tú eres la persona la que necesita extender, mostrar, dar gracia, hazlo. Me dijo un señor terapeuta, pues yo hablo con varios terapeutas, mi hermano es uno de ellos, este otro es un amigo. Y yo les pregunto a estas personas, son terapeutas cristianos, y yo les hago las preguntas, oye, pues, ¿por qué es difícil mostrar gracia? Y me dijo, no, en algunos momentos es difícil mostrar gracia porque lo que recibe la persona es una reacción. Muestra gracia. ¡Ah! ¿Y por qué es eso? Porque es el comienzo del proceso del cambio. ¿Te respondieron así de esa forma? Porque están impuestos de no recibir gracia de tu parte. Si tú eres este Señor que necesita mostrar gracia, muéstrala el día de hoy. Y si lo tiene que hacer una vez más a la tarde y mañana y la semana que viene, el año que viene, sigue haciéndolo. Y ahí se van a encontrar, con el favor de Dios, en el puente. Cada tablón del puente, misericordia no merecida, favor sin merecerlo, amor inmerecido una y otra vez. Si usted es la otra persona que necesita recibir gracia de alguien más, hagámonos el favor de no rechazar. Y así, en el tiempo de Dios, nos vamos encontrando en el medio. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tus palabras a la vez cortan, penetran. Pero así como lo hace un cirujano, corta para poder aliviar, corta para poder salvar. Gracias a ti, Jesucristo, el gran médico, que nos salva, que nos sana de nuestras heridas.
Ayúdanos, Señor, a aceptar aún de ti tu sublime gracia para poder sanar nuestras heridas y ser libres en nuestras almas, para poder dejar en el pasado la destrucción del pasado y no traer al futuro la destrucción del pasado. Ayúdanos a soltar, ayúdanos a dejar. No tenemos muchas alternativas. Esto es lo que vamos cargando, Señor. Podemos ser libres o podemos seguir cargándolo. Señor, darnos la sabiduría, el valor para poder elegir a lo que tú nos estás llamando. Gracias por tu sublime gracia en nuestras vidas. Gracias por transformarnos, Señor Dios. Gracias porque un día tú también hiciste el esfuerzo para encontrarte ahí en el medio de ese puente con nosotros. Nos salvaste. Cúranos, sánanos, para que nosotros también podamos extender esta misma gracia sublime. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Padre.